Ya, buenos días. En esta oportunidad vamos a demostrar lo aprendido en la semana 1 del curso de Estadística 1 con la Miss Kelva Llanos. Para ello hemos preparado dos ejercicios que a continuación vamos a mostrar, y el trabajo desarrollado ha sido elaborado por quien les habla, Levin Chávez, quien va a ser el que desarrolle los ejercicios. Bueno, yo soy Emilia Canales y yo soy la encargada de realizar el foro y también de subirlo, ¿no? Mi nombre es Ani Contreras y he sido parte del proceso de ejercicio. Yo soy Marjorie Montes y también apoyé en la realización de ejercicios. Yo soy Francesca Palacios y voy a realizar la edición del video y subirlo. Bueno, y sin más preámbulo vamos a pasar a la realización del primer ejercicio que hemos elegido, que es correspondiente también a la semana 1. El problema 2, que nos pide determinar el valor de verdad y falsedad según sea el caso, para el cual nos dan 5 textos. El primero, que dice: sobre los colores de pinturas de la empresa Tecno representan una variable cualitativa. Acá tenemos que resaltar los colores de pintura, que es nuestra primera variable, y que nos dice que estas representan una cualitativa nominal. Tenemos que para ellos saber que una cualitativa nominal es el tipo de variable que de por sí recibe un nombre, pero este no tiene ningún orden ni jerarquía. Es por ello que al que se le hace la encuesta o el censo, al responder esto podría decir rojo, verde, azul, pero sin ninguna valoración de orden. Es por ello que nosotros consideramos que la primera es verdadero. El siguiente nos dice que un profesor de Matemática 1 le pidió elegir 5 alumnos para representar al salón en cierta presentación. El profesor eligió a los que tenían nada más que las más altas notas. Entonces, es una muestra probabilística. Lo que debemos resaltar acá es de que claramente el profesor de matemática eligió a 5 alumnos, pero solamente a los de las más altas notas. Y nos dice de que esto puede ser una muestra probabilística. Nosotros consideramos que no. ¿Por qué? Porque cuando nos referimos a una muestra probabilística es de que decimos de que todos los elementos de la población pues tienen el mismo chance de poder ser elegidos. Pero en este caso no ocurre. ¿Por qué? Porque solamente van a ser escogidos aquellos que tengan promedio superior, es decir, los de notas inferior y media van a ser excluidos de esta representación. Es por ello que es falso. En el tercero nos dice que luego del censo del INEI determinó que el departamento de Junín, el 85% del área cultivable estaba adecuadamente abonada. Este valor representa una inferencia estadística. También nosotros consideramos que no ocurre esto. ¿Por qué? Porque una inferencia estadística es partiendo de los datos coleccionados de una muestra y generalizándolos y haciéndolos propios de una misma población. En lo que hemos leído nos habla de un censo, es decir, estamos hablando de los datos recolectados de una población total, y este porcentaje es un porcentaje muestral. Es por ello que no se está haciendo ninguna generalización. Es más, se está obteniendo el porcentaje exacto del área cultivable que está adecuadamente abonada del departamento de Junín. La letra B nos dice que cuando una empresa de sondeo de opinión determina el porcentaje de aceptación de un candidato, lo que está haciendo es determinar con exactitud los valores del parámetro de interés. Para ello quiero hacer una aclaración sobre qué es un sondeo de opinión. Esto indica los datos que ha colectado de diferentes muestras, haciéndolo que un sondeo de opinión al final y al cabo termine siendo una muestra, solamente que más colectiva, sin dejar de ser una muestra. Y nos dice que lo que está haciendo es determinar con exactitud los valores del parámetro de interés. Un parámetro de interés son los datos relacionados con una población. Entonces acá encontramos una contradicción entre el sondeo de opinión que recolecta de una muestra, de un grupo de las personas, sobre el parámetro, que son los datos relacionados exclusivamente de toda una población total. Es por ello que esta premisa es falsa. La siguiente y última para terminar dice que en una encuesta realizada por apoyo en Lima Metropolitana se encontró que el 80% de las 300 personas entrevistadas consideran posible la clasificación al Mundial de Fútbol. Entonces, este porcentaje representa una inferencia estadística. Bueno, la inferencia estadística ya lo hemos comentado en una anterior letra, que es la generalización de los datos obtenidos de una muestra hacia una población total.
Este ejercicio sí es un poco confuso, pero al finalmente nosotros consideramos que es falso, porque si bien se trabaja a partir de una encuesta, es decir, trabajando con una muestra en línea metropolitana, el dato final porcentual que nos arroja es el 80% de esas 300 personas entrevistadas. Es decir, no estás generalizando que sea el 80% de toda la población limeña quienes consideran posible clasificar al mundial. Está considerando a este porcentaje dentro del grupo de personas a las cuales ha sido entrevistado. Es por ello que al no darse una generalización de datos muestrales a una poblacional, no ocurre una inferencia estadística. Y con eso acaba el primer ejercicio. Para culminar con esta posición, vamos a mostrarles un último ejercicio, también correspondiente a la semana 1, para terminar con el tema de la semana. Y por ello es que el ejercicio 6 nos va a ayudar bastante con esto. Dice que el siguiente gráfico muestra los resultados de una encuesta que se ha realizado en Lima a 420 personas entre 20 a 25 años. Y la pregunta que les ha hecho es, ¿qué marca de auto tiene? Y de paso nos muestra este esquema circular ya con los porcentajes de cada tipo de marca. Para empezar con el problema, me gustaría iniciar con la pregunta B, que nos pide identificar tanto población, muestra, variable y el tipo de variable. Con esto daré inicio a toda la resolución. Cuando nos hablan de población, nos hablan de un dato general, es decir, estaríamos tomando en cuenta para el valor de población a toda la ciudadanía limeña entre 25 a 25 años, nada más. Y la muestra, como bien ya nos da, a las 420 personas entre 20 y 25 años de la ciudad de Lima. La variable que estamos llevando en el problema es una variable cualitativa nominal, puesto que la marca de auto se remonta a una respuesta de un nombre como Toyota, Luxus, entre otros. En este caso nos dan letras en vez de marcas, A, B, C y D. Y no tienen tampoco un orden ni jerarquía específico, es por ello que es una cualitativa nominal. Y bueno, ya contestado esto, ahora sí podemos empezar a desarrollar nuestra tabla de frecuencias partiendo del gráfico circular que nos han dado. Como podemos observar, ya nos están dando los porcentajes de cada marca de auto. Es por ello que pasamos a completar las frecuencias porcentuales. Teniendo el 29% en A, completamos el 40% en B, el 12% en C y el 19%. Estos porcentuales dependientes de cada variable tienen que sumar un total de 100%. Bueno, para resolver las demás variables vamos a necesitar de unas fórmulas, las cuales voy a apuntar en este espacio que lo autodenomino mi blog personal, que la primera fórmula diría, para hallar las frecuencias relativas, el HI, esto sería, HI sería el PI, la frecuencia porcentual, sobre el 100%. De este modo, con la ayuda de una calculadora, podríamos calcular de que el 29%... Entonces, la primera fórmula que pondríamos sería para la frecuencia relativa, el HI, esta es igual a la frecuencia porcentual dividida entre el 100%. Bueno, ya que están en porcentajes, se van a eliminar y se les tiene solamente que dividir entre 100 a cada valor, llegando a ser 0,29 de frecuencia relativa para A, 0,40 o 0,4 para B, 0,12 para C y 0,19. Todas estas frecuencias relativas deben sumar un total de 1, la unidad. Y bueno, ahora queremos pasar a hacer las frecuencias absolutas, el FI, pero ella también cuenta con una fórmula, el cual es la siguiente. El FI es el HI por entre. Para completar estas dos últimas columnas, es necesario saber que estas representan frecuencias acumuladas, es decir,
esta acumula, como su nombre dice, de las frecuencias absolutas y esta de las relativas. De tal manera que nosotros podemos llegar a la siguiente fórmula, siendo la frecuencia acumulada absoluta igual a las demás frecuencias independientes, de tal manera que llega hasta la misma fila. Y lo mismo pasa con las frecuencias acumuladas relativas, que sería H1 más H2 más punto, 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 hasta llegar a la que le corresponde, que es el HN. Siguiendo estas fórmulas, vemos que en el primer caso no hay cambio, puesto que no hay acumular y la frecuencia absoluta viene a ser la misma que la acumulada, 121,8. Sin embargo, en el segundo caso, en B, ya presenta recién acumular, ya que se tiene desde el primero, del A, y del segundo, de B, que sumado nos debe dar el valor de acá. Y por cuestiones de tiempo, ya tenemos los datos, que sería 289,8. Y de igual manera seguimos, pero para evitarnos el trajín de sumar 1, 2 y 3 veces para esta frecuencia, lo que vamos a hacer es a esta, que ya es la acumulada de estas dos, agregarle simplemente acá la tercera, el cual sería el dato de 369,8. Y de igual manera hacemos con el cuarto caso, le agregamos simplemente 50,4 y es el valor de 420. Si se dan cuenta, las frecuencias acumuladas absolutas terminan siendo las mismas que el total de todas las frecuencias independientes. Lo mismo haremos para las acumuladas relativas, que sería en el primer caso que no cambia, ya como lo hemos explicado, pero en el siguiente sí, que se le agrega, que sería 0,69, en tercero sumado con este 0,88, y agregando el último valor termina siendo 1. Error de cálculo de producción, aquí era 0,81, y nos damos cuenta que el último valor es 1, igual que el total de todas las frecuencias relativas. Ya teniendo el cuadro hecho, podemos pasar a el siguiente caso que nos pide, que es mostrar la gráfica de barras de las frecuencias absolutas. Entonces, frecuencias absolutas. Entonces, vamos a considerar a F1, y acá vamos a considerar a las marcas de autos A, B, C y D con las que hemos trabajado. De tal manera que esto es un diagrama sencillo, simplemente se eleva la barra hasta el valor que corresponde, hasta el conteo que se ha llegado, como dice A, hasta 121,8, que sería una altura de aproximadamente por acá, llegando a ser todo esto, 121,8, en B, 168, que sería razón de por acá, $168, a razón de C, que sería 79,8, más o menos por acá, 79,8, y finalmente D, 50,4, que sería bien bajito, aquí, 50,4. Y bueno, ya he completado la tabla de frecuencias y el gráfico de barras, he identificado respondí a estas preguntas. Pasamos con la tercera y última, que nos pide sugerir una inferencia a partir de esta encuesta. Es decir, que quiere que generalicemos el dato de la muestra, la que se está trabajando es una encuesta, y pasarlo a poblacional. Es decir, nosotros podríamos o bien responder a esta pregunta diciendo que el 29% de toda la población limeña entre 20 a 25 años elige la marca de auto A. Sería una respuesta ante ello.
Otra respuesta similar podría ser que Y así es como respondiendo a esta última pregunta damos por culminado la sesión de la semana 1. Gracias. Gracias.